Hola, bienvenidos a la unidad 7, al capítulo de las enfermedades bacterianas de la cría. En este caso se trata de loque americana y loque europea, que ambas comparten la entidad que afectan a las larvas de Apis mellifera. Como vamos a ver, tienen similitudes y diferencias que vamos a ir desgranando a lo largo de la presentación. Mi nombre es Emilio Figini. Y lo que quería compartir con ustedes es algunas experiencias sobre el loque americano. Como verán, el agente etiológico es un Bacillus gram positivo, Penibacillus larvae, que tiene la característica que afecta a Apis mellifera en todo el mundo, y Argentina fue detectada en 1989 y tuvo un gran impacto en la producción apícola y llegó a ser un gran problema en la década de 1990, y tuvimos la suerte de poder en Tandil tener un epicentro y se pudo estudiar muy bien con los docentes de esa época. De hecho, yo era alumno en ese momento, así que hice mis primeros pasos sobre todo en lo que fue el diagnóstico y control junto a Marcelo Del Hoyo, a Marina Basualdo, a Alfonso Lorenzo y otras personas más. Como les decía, este bacillus tiene la capacidad de formar una endospora que es resistente inclusive a tratamientos térmicos de 100 grados centígrados durante 30 minutos, o sea que no se elimina por métodos corrientes del material, o sea, se genera en la cría, pero después esas endosporas quedan diseminadas tanto en lo que son los panales de cría, en la misma cera y en todas las superficies de la colmena, con lo cual es realmente un problema grave porque su viabilidad llega hasta los 50 años. O sea que el material que se contamina con esto, más allá del efecto que causa sobre la colonia de abejas, que como vamos a ver puede ser grave, eh, eh, realmente después perdura y recontamina el material y futuras abejas. O sea que ahí hay un capítulo para desarrollar. Bueno, lo que tiene que ver con su ciclo de vida, esta espora ingresa a las larvas, afecta a las larvas de la abeja, fundamentalmente de obreras, aunque también se ha visto en larvas de reina, pero fundamentalmente las larvas de obrera, y esto se da en las primeras 24 horas de larva. Recordemos que son 3 días de huevo y después cuando empieza a consumir alimentos, en esos 5 días, entre 5 y 5 días y medio que la obrera consume alimentos, la larva, suministrado por las nodrizas, ingresan esos esporos. Recordemos que las nodrizas en sus primeras etapas son limpiadoras, o sea que ahí tienen la oportunidad, mientras están limpiando el panal, de ingerir los esporos, y luego cuando alimentan a las larvas es la forma en que la dinámica de la enfermedad se plantea. Entonces germinan esas larvas en los esporos y en el intestino se multiplican e invade el resto hace una verdadera septicemia. Se distribuye por todo el cuerpo y ingresan el primer día, pero tienen ese periodo de incubación alrededor de 10 días que termina matando en el estado de prepupa, es decir, cuando ya ha sido perculada la celda, ahí es donde mata a esa prepupa por la gran proliferación de esporos. O sea, imagínense, primero de bacillus que después porulan. Entonces, cuando se manifiesta la enfermedad como un opérculo roído y la larva muerta, que por las enzimas proteolíticas que produce el bacillus eh, termina desnaturalizada totalmente, se transforma en esa masa larval en algo distinto, que con la consistencia del dulce de leche y color, pero con un olor muy característico y que se llama chicle, digamos. Como ven en esto, digamos, la representación gráfica, ¿no? La ingestión de los esporos,
y el proceso de germinación y después la etapa de septicemia hasta la muerte. Como ven, en, perdón, como ven, los restos larvales cambian de color, del blanco nacarado se transforma más oscuro, por la producción de gases también se perforan los opérculos y las abejas detectan ese olor porque es un olor muy fuerte, se lo describe como olor a cola de pescado, pero realmente cuando uno lo huele no lo olvida. Eh, esos restos larvales que primero están con una consistencia de dulce de leche, que justamente por eso se dice chicle, porque después al poner un palillo se puede estirar y bueno, de hecho es uno de los signos clínicos que se pone de manifiesto para diferenciarla de lo que podemos ver la loca europea. Pero bueno, lo que nos tiene que quedar claro que afecta ya a las prepupas cuando están operculadas. Y esto se puede hacer un diagnóstico a campo cuando se hacen las inspecciones sanitarias. Lógicamente que esta inspección se tiene que dar en los momentos que hay cría. O sea que esta inspección va a ser en la primavera o puede ser en el otoño. Fundamentalmente se manifiesta o se ve clínicamente más claro eh, cuando todavía no hay una gran entrada de néctar. O sea, cuando hay unas pocas larvas afectadas, se podrá ver, supongan, cuando hay cría, que sería para nuestra zona los meses de septiembre, octubre, noviembre. A veces ya cuando empieza el flujo fuerte de néctar, como sería diciembre, enero, febrero, se enmascara algo la enfermedad y es más difícil detectarla por observación. Como ven ahí, al pegarse en el fondo de la celda, las larvas muertas, lo que se transforma, lo que llamamos en chicle o escama cuando está más seca, se observa mejor en el fondo de la celda y para eso la ayuda de la luz del sol, invertimos el cuadro para exponer el fondo de la celda y con el sol de espalda nos permite ver más claramente estas larvas, que sobresalen sobre todo por su color oscuro y después cuando hacemos foco vemos ya la naturaleza gomosa del chicle y las escamas que no pueden ser despegadas ni con un palillo del fondo, se adhieren tan firmemente que quedan totalmente adheridas. Esto sería un poco un collage de cómo se ve. Fíjense lo que hablábamos abajo a la derecha, cómo se estira estos restos larvales, lo que le da el nombre de chicle, y después cómo se ve el aspecto de cría salteada en general en los panales, y cuando hacemos foco descubrimos estas formaciones más oscuras que son las escamas, que primero son marrones y en la medida que se van desecando se van poniendo negras. Lo que primero nos llama la atención, el primer golpe de vista en una colmena es la cría salteada. Cuando hacemos foco empezamos a ver este tipo de celditas. De todas maneras, el diagnóstico de campo puede ser apoyado con un diagnóstico microbiológico, dándose a partir de cortar un rectángulo de estos panales y enviar al laboratorio para que se haga cultivo, o también se ha usado el tema del diagnóstico en la miel de la cámara de cría para monitorear la cantidad de unidades formadoras de colonia. Acá vemos abejas también como muestra, como bioindicadores de la infección y después debajo vemos el crecimiento en placa que es característico. Lógicamente esto requiere un entrenamiento que en la facultad existe personas que hacen esto, ¿no? En el Departamento de Tecnología de los Alimentos. Últimamente también han surgido a nivel internacional algunos tests que funcionan con la reacción de ELISA que pueden determinar, hacer un diagnóstico diferencial entre loque americana y loque europea a partir de una muestra larval. Yo particularmente he tenido un par de experiencias con su uso, pero no es algo que esté difundido, sobre todo porque es un insumo importado, un test importado y no tiene tanta aplicación o se consume tanto en el mercado argentino. Pero quería que sepan que existe en el mundo este tipo de diagnósticos también.
Si lo miramos un poquito desde el costado apícola, digamos, lo que tendríamos que hacer como médicos veterinarios, nos interesa un poco hacer una mirada sobre el control de esto, ¿no? Y pasa por primero reconocer los signos de la enfermedad, esto que decíamos, la cría salteada, los opérculos hundidos y pinchados, roídos por las mismas abejas nodrizas, y esto a través del tiempo, esto llevó, les decía que en el 93 se había detectado y después se hicieron una serie de acciones a nivel integrado, desde workshops para determinar la estrategia de control con expertos internacionales y se hicieron capacitaciones a través del Programa Nacional de Apicultura, el PROAPI y nuestra universidad, API demostraciones se le llamaron, en donde se hacía toda una capacitación de los técnicos apícolas y apicultores sobre la forma de diagnóstico y de control. Y una de esas, la clave, es la inspección sanitaria de todas las colmenas previo a la multiplicación. O sea que en la primavera es fundamental hacer la inspección de todas las colmenas, ¿no? Cuando no se usan antibióticos, porque Argentina y otros países del mundo venía de una tradición de una aplicación preventiva de antibióticos, fundamentalmente oxitetraciclina y más tarde tilosina, eh, a calendario, digamos, fin de temporada y primavera se le aplicaba estos antibióticos. Es como que a partir del trabajo se empezó a generar lo que se conoce como un sendero tecnológico alternativo sin la incorporación de antibióticos, que como vamos a ver después, el consumidor actual no acepta la presencia de antibióticos en la miel, porque es lógico pensar que si aplica en la colmena, termine después en la miel y el resto de los productos de la colmena. Así que la inspección es el primer pasito. Que bueno, hay que mirar todos los marcos, o sea, es un trabajo que lleva un tiempito, pero que hay que hacerlo minuciosamente. Luego se lleva un registro de campo, se identifican las colmenas con signos clínicos positivos y para ver exactamente cuál es la magnitud del problema y ahí en función de eso se aplica la estrategia de control. Para citar una diferencia, una prevalencia del 30% como se daba en Tandil en los inicios o después de que todo está controlado como ahora que está por debajo del 1%. Las estrategias van a ser distintas. Entonces decíamos que el material, los cajones, todo lo que decimos, el material inerte se contamina con los esporos y quedaba prácticamente inutilizado por todo el resto de su vida. Entonces fueron probando distintos métodos de esterilización de este material. Al inicio se usaba, como ven ahí, el fuego. Se flameaba o se pasaba, se ponían los cajones en forma de chimenea, se ponía un poco de queroseno y se encendían. Entonces ese tiraje que hacía, que bueno, había que tener mucho cuidado porque pasaba de chamuscarse el interior, lo que tiene cera y propóleo, y matar los esporos, a quemarse el cajón. Entonces era un poco... Pero bueno, esos eran los primeros pasos que todavía no se habían desarrollado otros métodos. Luego, a nivel industrial, se usaron autoclaves como el que vemos aquí, autoclaves industriales, donde se pone a presión de 1,2 o 1,4 atmósferas, entonces la temperatura del vapor supera los 100 grados, llega a 120, 140 grados, y entonces en ese interior se matan los esporos después de un tratamiento de 30 minutos. Pero bueno, esto se puede acceder, lo usan los que producen cera estampada, por ejemplo, para esterilizar la cera, o existen, el más cercano es en azul, que no sé si funciona todavía, pero en su momento funcionaba como un servicio donde el apicultor podía llevar su material para desinfectar. Algo a escala, si quieren, casera, es un parafinador, que en definitiva sería algo así como una freidora de papas fritas un poco más grande, que funciona con mechero a gas y parafina, de alto punto de fusión, que a través de un mecanismo permitía poner dentro los cajones y
después de también un tratamiento térmico de 10 minutos a 140 grados, esterilizar el material. La desventaja que tiene, como creo mencioné en la clase de instalación del apiario, es que la madera pierde su aptitud de aislante térmico con la parafina. Entonces, mata el esporo, pero ya las condiciones de confort dentro de la colmena no son las óptimas. Y la desinfección química, que fundamentalmente se hace con soda cáustica, se usa fundamentalmente para los marcos, la madera de los cuadros y elementos menores, no metálicos, lógicamente, porque la soda cáustica, como su nombre lo indica, es muy cáustica no solamente para la piel, que hay que hacerlo con guantes, sino también para los metales. O sea, una rejilla excluidora metálica no podría usarse. Pero se usa mucho para las varillas, los cuadros, las varillas en los criaderos, por ejemplo. Aunque hoy día es difícil conseguir la soda cáustica porque, como no sé si saben, se usa como precursor de hacer para la pasta base y entonces está muy controlado su comercialización. Pero bueno, son los métodos que existen y a esto le podríamos agregar la radiación atómica a partir de cobalto, que solamente se hace en el centro atómico de Seiza. O sea que está restringido ahí, que sea usado fundamentalmente para esterilizar la miel, por ejemplo, para el uso apícola o para fabricar cosas, y en menor medida el material apícola porque la logística la hace muy cara. Bueno, entonces un poco por qué no se usan los antibióticos. Hoy es más claro en la conciencia de nuestra época de los productos naturales y que no queremos tener residuo antibiótico. A la par que los sistemas analíticos de control de la miel han avanzado tanto a través del HPLC que se detectan miligramos o partes por billón. Entonces, prácticamente no es posible aplicar un antibiótico en la colmena sin que sea detectado por los que la van a consumir. De todas maneras, se hicieron en su momento los test in vitro y el Paenibacillus era sensible a las penicilinas, clorofénico y a la tilosina. Y inclusive era resistente ya a varias, ¿no? La streptomicina, el sulfatiazol sódico. Pero más allá de lo que pasaba, digamos, in vitro después, cuando esto llegaba al campo a nivel de los productores, la que se usaba fundamentalmente era la oxitetraciclina, en forma de polvo soluble aplicado sobre los cuadros o en el jarabe. Y lo que se ha visto, que aparte que algunas cepas fueron desarrollando resistencia, es que esto afecta a las abejas, ¿no? Hay trabajos que muestran cómo la aplicación de la oxitetraciclina reduce la expectativa de vida de la abeja a la mitad. Fíjense, si recuerdan, con varroasis, la varroa también reduce la expectativa de vida de la abeja en función de la cantidad de varroas que parasiten la celda. O sea que fíjense cómo la supuesta protección para la enfermedad de la cría reducía la expectativa de vida. También algunas matan directamente crías, ¿no? Depende de las formulaciones y la aplicación. Imagínense que la aplicación a nivel de apiario se terminaba dando en polvo y vieron que no todos dosifican exactamente, sino que por si acaso, si uno es bueno, dos es mejor, era el criterio de algunos y le ponían dosis mucho más indicadas que las terapéuticas en su momento, ¿no? Bueno, y esto induce a pigmentación anormal de las larvas, produce mortalidad y además afecta la flora bacteriana del intestino de la abeja. Como ustedes habrán visto en la parte de nutrición, todo este pequeño rumen que tiene la abeja en su intestino, que ayuda a mejorar la calidad de los nutrientes que consume, termina siendo afectada por la aplicación de antibióticos. O sea que estas son las razones por la cual
se apoya la idea de no aplicar antibióticos para el control de las bacteriosis, ¿no? Un poco a modo de síntesis, todo lo que se aplica en las colmenas termina detectado en los productos de la colmena y hoy día deja fuera de los mercados más exigentes, digamos, los residuos de antibióticos en la miel, en el propóleo, en el polen. Entonces, con lo cual se han desarrollado o se vieron impulsados los métodos alternativos de control y manejo, ¿no? Que integran el manejo, la genética de alto comportamiento higiénico, que eso vamos a ver en profundidad en la unidad 8, en la parte de genética. Pero hay cuestiones de manejo que son muy concretas y de alto impacto. Lo fundamental es no multiplicar las colmenas enfermas. Imagínense qué pasa cuando hacemos un núcleo, hasta inclusive un paquete de una colmena muy afectada por loque americano. Lo que estamos haciendo es inocular la enfermedad en nuevas colmenas, ¿no? Imagínense, sacamos 3 cuadros de una colmena con loque americano y hacemos 3 núcleos distintos. Estamos pasando de una colmena a tener 4 afectadas. Lo mismo si sacamos cuadros de miel de una colmena y la ponemos en una colmena sana. Entonces, esa es clave. Y la otra es el pillaje. Ustedes saben, una colmena, fundamentalmente después de la cosecha, con loca americana, la pillan y contagia a decenas de colmenas. Es por esto también un poco que se daba a veces, paradójicamente, había colmenas muy fuertes del tipo 1 que estaban infectadas, estaban con signos clínicos de loque americana y no provenían del pasaje de cuadros, sino del pillaje, porque como tenía mayor cantidad de pecoreadoras, tenían más capacidad de pillar otras colmenas. Entonces, el objetivo es no multiplicar colmenas enfermas y también evitar que sean pilladas. O sea, la multiplicación es en primavera y el pillaje se da después de la cosecha. Entonces, si hacemos una buena inspección en primavera, identificamos todas las con signos clínicos de loque americana, y como vamos a ver, algunas las eliminamos, otras las reciclamos, estamos cortando esa posibilidad. Entonces, la diseminación de la enfermedad disminuye sensiblemente. Si a eso le sumamos no alimentar con cuadros o con miel proveniente de las colmenas, o sea, cada colmena recolecta la miel y usa su propia para alimentarse. Eso no se discute, pero lo que no se recomienda es suplementar con miel. Antes se guardaban marcos con miel en el galpón y después se iban poniendo en las colmenas cuando les faltaba. Hoy día se usa el jarabe para eso. Otros, inclusive, pasada la cosecha, le sacaban a las colmenas que tenían más miel y le ponían cuadros con miel a las que les faltaba. Bueno, esa es otra vía de contagio. Y supongan, el hacer núcleos, el intercambiar cuadros o distribuir cuadros de cría, es un potencial riesgo. Por eso la inspección previa. La inspección sanitaria previa que nos indica, primero, aislar los positivos. Y también, si la prevalencia, supongan, es mayor al 5%, directamente la recomendación será no hacer núcleo de apiario. Usar, por ejemplo, el paqueteado que baja muchísimo los riesgos de contagiar la enfermedad. Y lógicamente eso también generó la recomendación de usar material melario distinto de las cámaras de cría para evitar el intercambio de cuadros de la cámara a cuadros melarios. ¿Se acuerdan que en algún momento fue una consulta que hubo en el foro de la unidad? ¿Por qué no se usaba, por qué no se recomendaban alzas melarias estándar, digamos? Y otro de las claves profilácticas es la renovación de los cuadros de la cámara de cría. Aún en las colmenas sanas, renovar cuadros de la cámara de cría 1/3 por año es otra de las técnicas que ha ayudado, o sea, el conjunto de estas acciones, bajar la prevalencia.
lógicamente, como en otras enfermedades, también hay colmenas que son subclínicas. O sea que hacemos la inspección en primavera y no encontramos signos, pero cuando después aplicamos el diagnóstico bacteriológico que veíamos, sacando muestras de miel de panal o de abeja, se detectaban esporas. O sea, la cantidad era de unidad formadora de colonia, indicaba quizás que hubiese, fueran positivas, pero con una baja carga. Y entonces las abejas limpiadoras alcanzaban a sacar las larvas antes que formaran el chicle. Pero bueno, cuando bajaban las defensas ante una situación de estrés, falta de alimento, lo que sea, se manifestaba clínicamente. Ahora bien, cuando decíamos que hacíamos la inspección sanitaria y encontramos colmenas con poca población, es decir, categoría 3, y esto se combina con un panal como el que vemos, con más de 100 escamas, o sea, lo empezamos a contar y en los cuadros de cría encontramos más de esa cantidad de escamas a partir de trabajos que se fueron haciendo, a partir de como decía, del 93, por Marcelo Del Hoyo, por Marina Asualdo y colaboradores, se demostró que no tenía sentido recuperar ese material vivo, porque había una recidiva. La enfermedad, a pesar de que se usara un paqueteado, un cepillado, volvía a manifestarse, aún con material nuevo, porque la carga de esporos que tenían esas abejas era tan alta que era capaz de volver a manifestarte. Entonces, lo que se hace es, lamentablemente, matar las abejas de esa colmena, que es bastante sencillo, se tapa la piquera y se pone un poco de nafta sobre los cabezales, impidiendo que las abejas puedan salir afuera y se asfixian rápidamente con los gases de la nafta. Luego de eso se hace un pozo profundo en la tierra y se incineran ahí dentro los marcos. ¿Esto por qué un pozo y no arriba de la superficie de la tierra? Porque, como saben, la cera y la miel que eventualmente tengan los marcos va a chorrear. Entonces, si lo hacemos no en un pozo, esa miel va a quedar disponible para las abejas. Al hacerlo en un pozo, se consume, se quema totalmente con el fuego. Luego se tapa el pozo y así evitamos ese foco de diseminación de la enfermedad importantísimo que hay. Hay algunos apicultores que estos cuadros los llevan los que no tienen miel, los llevan a reciclar, ¿no? A fundir la cera y canjearla por cera estampada. Esto no es recomendable por lo que decíamos de la masa infectante que hay en esa cera, ¿no? La posibilidad de pillaje en el medio y después el reciclaje de esa cera de opérculo en cera estampada es un potencial foco de contagio. Por más que se usen los esterilizadores y lo que sea, es algo que no es recomendable. En cambio, aquellas colmenas que tenían mayor población, así que son categoría 2 o 1 y menos de 100 escamas, tenían la chance de ser recicladas con éxito. Tanto sea en paquete de abeja, como vemos aquí, donde hay que evitar echar humo y por eso se pulverizaban los cuadros o no se echaba humo para poder evitar que esas abejas vuelen y así toda la abeja de la colmena se puede poner o en los paquetes o en la técnica del cepillado, que es directamente sacudir esa abeja con un cepillo por golpe en una nueva cámara con cera estampada y material desinfectado. Entonces así lo que se elimina es la cría y la miel, que es la principal masa infectante que hay. Solamente quedarían los esporos que quedan en las abejas, que a partir del acicalamiento y a veces el hecho de estar dentro del paquete, supongan durante 48 horas, hace que se consuman el contenido intestinal y así filtren parte de esos esporos. Ya les repito, si la masa infectante inicial es menor a 100, las chances de que esa enfermedad no vuelva son altas. De todas maneras, esto era en las etapas iniciales donde podíamos encontrar prevalencia alta en un apiario.
como vamos a ver hoy día, eso es algo raro, inclusive encontrar lo que americano cuando se implementan estas medidas de manejo, ¿no? De mantener bajo control varroa para evitar el estrés de las colmenas, es decir, la baja de los mecanismos de defensa, no multiplicar las colmenas enfermas, reciclar digamos, lo que tiene que ver con eliminar los panales de las colmenas enfermas, recambiar las reinas, es otra de las formas, recambiar los panales de la cámara de cría y no alimentar con miel de otras colmenas, ¿no? La alimentación suplementaria. En cuanto a resultados de estos trabajos, digamos, de la implementación de este sendero tecnológico, tengo para mostrarle dos casos. Uno de distintas empresas y apiarios ubicadas en diferentes lugares del país, que se hacía una inspección sanitaria todas las primaveras, solamente en primavera. Y lo que ven en el eje de las X es el número de visitas, digamos. Se inició y todos los años se hacía una inspección. O sea que se hizo durante 12 temporadas consecutivas. Y en el eje de las Y vemos la prevalencia del oque americano, ¿no? Fíjense que había lugares que tenían el 10%, que arrancaban del 3% y lugares de apenas el 1%. Entonces lo que vemos es cómo, independientemente de la prevalencia inicial, a partir de la inspección sanitaria y la aplicación de las medidas de control, las prevalencias iban bajando. Y después de 6 temporadas estaba por debajo del 1%, que era el objetivo que nos fijábamos. Si lo analizamos desde el punto de vista de la cantidad de colmenas por kilómetro cuadrado o la densidad de colmenas, en alta, media y baja densidad, porque, bueno, obviamente a mayor densidad de colmenas, más chances de reinfección, ¿no? Del pillaje de una colmena enferma y la posibilidad de contaminar a otras. También veíamos que baja, si bien en la densidad alta ven que la curva de descenso tarda en llegar y tiene sus movimientos, pero después de 6 temporadas el sistema se estabiliza. O sea, esto es lo que nos dice que esta metodología de trabajo es confiable, la que estábamos planteando. No uso de antibióticos y la aplicación del paquete del sendero tecnológico. Y un caso más cercano era un apicultor de azul que, fíjense, 150 colmenas, 80 afectados. O sea, estamos hablando de una prevalencia superior al 50%. Y en este caso no se reciclaban las colmenas, simplemente la decisión del apicultor fue eliminarlas. O sea, con un costo altísimo, ¿no? Para él, porque imagínense, el primer año quemó 80 colmenas. Pero fíjense qué pasó a través del tiempo, ¿no? Cómo bajó de 80 a 14 y después se ha mantenido bajo, inclusive subiendo la cantidad de colmenas productivas. Entonces estamos en niveles por debajo del 1%. Fíjense que prácticamente a partir del tercer año ya se estabiliza en valores del 2% y después debajo del 1%. Entonces, bueno, más allá de que es un método que no todos los apicultores aplicaron en el sentido de destruirlas, pero sí fue muy eficaz en el hecho de bajar los niveles de prevalencia del oque americano. Entonces, a modo de conclusión, en la estrategia de control, primero el diagnóstico de campo, en la inspección sanitaria, identificar las colmenas enfermas, y bueno, tomar la decisión sobre esas colmenas si se reciclan o se eliminan. Evitar siempre el tema de que las colmenas se mueran en el campo. Lo que sucede es que no se llegan a morir por lo que americano, pero estos chicles, estas escamas, ese olor que se genera, en un momento la colonia abandona la colmena. O sea, imagínense esto después de la mielada, la colmena llega a dar miel, pero cuando baja el flujo de néctar se manifiesta con mayor intensidad la enfermedad y en ese momento abandonan. Al abandonar la colmena queda expuesta al pillaje.
Entonces ahí es uno de los momentos críticos para la transmisión de la enfermedad. Es por esto que, supongan, después de la mielada generalmente coincide con el control de varroa. Ahí se hace una inspección, no una inspección minuciosa cuadro por cuadro, simplemente las colmenas que se ven disminuidas en población se inspeccionan. Y muchas veces se pueden identificar y descartar ese tipo de colmenas que son las que van a, ese pillaje después va a multiplicar por 5, por 10 la cantidad de colmenas enfermas. Bien. Lo que decíamos, eliminar todas las que tienen altas cargas, recuperar el material vivo que se puede reciclar, desinfectar el material o incinerar el material que ha tenido, que ha estado contaminado, no usar la miel como alimento suplementario, no intercalar material entre colmenas e incorporar la genética de alto comportamiento higiénico. ¿Qué es el comportamiento higiénico? Es una cualidad que tienen algunas abejas en detectar por el olfato las larvas muertas tempranamente, mientras son un chicle o aun cuando no han sido desoperculadas, sacarlas y poder eliminar la colmena. Cuando esto se hace precozmente, todavía no se ha conformado totalmente el chicle, o sea que es posible sacarla de la colmena sin que todavía haya tantos esporos como para la contaminación. Y este comportamiento está regulado por una serie de genes, se habla de 6 genes, eh, que le dan esta cualidad y se pueden seleccionar abejas por esta característica del comportamiento higiénico y eso lo vamos a ver en detalle en la unidad 8, cómo se hace el trabajo y cómo después esas abejas llegan a los apicultores. De hecho, mi trabajo cuando era ayudante alumno en la facultad consistió en trabajar en el programa de mejoramiento genético y bueno, voy a compartir esa experiencia. Bien, hasta acá lo que americano, que eso es, si quieren, la más grave. Pero después otra de las enfermedades de la cría, quizás menos letal que la loque americana, pero que también es un problema en cuanto a la transmisión y que es altamente contagiosa dentro del apiario, es la loque europea, que acá no es un agente etiológico único, sino que es una infección combinada de bacterias. Hay de dos tipos, ¿no? Un agente primario como el Melissococcus plutón y el Lactobacillus euridice, que son los responsables iniciales, pero que después aparece el Paenibacillus albei, Paenibacillus apiarius y el Brevibacillus laterosporus y el Enterococcus fecalis, que son invasores secundarios y enmascaran los signos. Básicamente la gran diferencia a nivel clínico de esta enfermedad es que se manifiestan las larvas no operculadas, mayoritariamente, y que causa un cambio de coloración de estas larvas. Como ven, están todavía enroscadas sobre el fondo y vean la diferencia de coloración, del blanco nacarado a un color ya más pálido y que va perdiendo la consistencia o algunas se ponen oscuras, como vemos aquí, y forman también unas formas irregulares en el fondo de la celda. Esto es importante porque clínicamente se ve como cría salteada, pero no vemos ya los opérculos hundidos. Si bien hay una presentación que, para complicarla un poquito, se llama loque atípica, que está también integrada o se suman a este cuadro Paenibacillus larvae, o sea que ya es una signología intermedia entre americana y europea, que ahí necesitamos sí o sí el laboratorio para hacer el diagnóstico diferencial. Lo que es interesante, que el Melissococcus, acá hay un error, puse Melissococcus, el Melissococcus, si bien no esporula, puede resistir la desecación, la acidez y las altas temperaturas a nivel ambiental, ¿no? O sea, el material apícola, o los cuadros en este caso, y resistir de una primavera hasta la otra. Entonces, esta es una enfermedad estacional, esta sí es bien estacional y de primavera.
porque se relaciona con el estrés nutricional. O sea que acá se va a manifestar en la primavera, cuando es típico que hay entrada de néctar, que se corte, y entonces aparece también, ingresa por vía digestiva, se multiplica en el intestino, pero aquí no hay invasión de tejido, ni producción de toxinas, o simplemente mata por inanición, en este caso. Se transmite a través de las heces de las abejas y así contaminan a las nodrizas, pero no hay una septicemia como en el caso de la loque americana. Por eso que el cuadro clínico es distinto, mueren como larvas, como decía, por inanición, y a veces la enfermedad se manifiesta durante periodos cortos. Supongan, durante la primavera aparece la cría salteada, son fácilmente removidas, o sea, lo que vamos a ver es que hay celdas vacías. Eso es un signo bastante característico, la cría salteada que se llama, y a veces no vemos siquiera las larvas como las que se ven en la foto, porque ya fueron retiradas por las abejas, y más todavía cuando hay comportamiento higiénico en la población. Antiguamente para esto también se aplicaban los antibióticos, pero bueno, como sabemos, no son recomendables y esto simplemente se soluciona con la suplementación de jarabe. De esa forma, al aplicar jarabe, estimulamos o sea, llega más alimento y así hay alimento para las bacterias y para las larvas y llegan a sobrevivir. Y entonces de esa manera se restringe. Según los trabajos de Adriana Lippi, prácticamente el 100% de las cepas que ella analizó de Argentina son resistentes a la oxitetraciclina. Esto se debe a que al comportamiento de la apicultura es que durante décadas, supongan de 1960 y pico hasta el 2000, han aplicado oxitetraciclina a calendario, otoño-primavera, muchos de ellos. Entonces dieron la posibilidad de que prácticamente todas las cepas analizadas fueran resistentes al oxi. Así que miren lo que es, ¿no? Entonces, acá corre el mismo criterio que para la loca americana, hacer la inspección sanitaria, identificar las colmenas, o sea, en el campo que se hace. El loca americano se pone LA y loca europea LE. Acá no hace falta quemar la colmena, a diferencia del loca americano. Simplemente la medida de control es no multiplicarla. Acá les decía que la enfermedad se manifiesta en la primavera y después cuando viene la entrada de néctar desaparecen los signos clínicos. Pero las bacterias responsables quedan viables en la colmena. Es por esto que si hacemos un núcleo a partir de una colmena que tuvo signos clínicos, después el núcleo va a manifestar la enfermedad. Entonces, es fundamental hacer la inspección sanitaria, no multiplicar esa colmena, hacer el manejo recomendado en general del apiario, que es recambio de panales, recambio de reinas, usar la genética con alto comportamiento y así lo que se ve que la prevalencia de la enfermedad se mantiene estable, inferior al 10% normalmente en los apiarios y tiende a bajar. Es una enfermedad que si bien no mata la colmena, afecta, digamos, transitoriamente al desarrollo de la colmena, o sea que hace que desarrolle más lenta. Y si son vendedores de núcleos, es una enfermedad que hay que tratar de evitar porque eso no es bueno vender un núcleo con loca europea. Entonces, si vamos a hacer un poco el diagnóstico diferencial, loca americana ataca a la cría operculada, loca europea a las larvas, a la cría abierta, ¿no? En este caso, las larvas mueren de hambre y los signos clínicos desaparecen al momento de venir la entrada y se manifiesta cuando la colmena crece, ¿no? Supongan que sale de un cuadro de cría y llega a las 6-7 cuadros de cría en la primavera y es cuando se manifiesta con mayor claridad. El tema
como decía, ¿no? Es una enfermedad que se relaciona directamente con la alimentación, nutrición, entonces cuando hay suficiente cantidad de alimento, las bacterias sobreviven. Y lo que es fundamental recordar es que, sobre todo se ha demostrado, el Melizococcus plotón puede quedar viable en la colmena aún sin haber signos clínicos de la enfermedad. Por eso que la inspección de primavera, identificar las colmenas enfermas y no multiplicarlas es la clave en su control. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias y bueno, nos vemos en el foro ante cualquier consulta.